8 de la mañana, 17 minutos. CEPA ha elaborado un informe en la provincia de Mendoza haciendo referencia a la caída de ventas en supermercados en lo que respecta al primer semestre del 2023 y el primer semestre del 2025. Lo vamos a saludar en esta oportunidad a Juan Manuel Gisper, que es licenciado en Ciencias Políticas, especialista en Economía y miembro del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, que justamente son ellos los que han efectuado este informe. Juan Manuel, Hugo Lombardi te saluda, qué gusto escucharte, buen día. Hola, buen día, Hugo, gracias por llamar. Acá estamos para conversar. Bueno, contanos un poquito de este informe que han elaborado y que desprende números como, por ejemplo, que en la provincia de Mendoza, por lo que estaba mirando, hay una cifra bastante importante en cuanto a la caída de ventas entre el 23 y el 25 de 71.000 millones de pesos, ¿es así? Claro, bueno, ese es el número a precios constantes, es decir, ajustamos por inflación lo que se vendió el semestre del 2023 a la inflación actual, y la cuenta nos da que en el primer semestre se ha vendido 71.000 millones de pesos menos en la provincia de Mendoza en supermercados. Sí. Que, mirá, esto, dato de color. Comparando con lo que se perdió por la no actualización del bono de jubilado de la mínima, es más o menos el mismo monto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que casi que está exclusivamente explicado por la caída de las jubilaciones. Esa Pero caída... independientemente de eso, sí. no, la caída nosotros la comparamos contra el 2023 por dos razones. Primero, porque el primer semestre del 2024 tiene un problema de sesgo estadístico, porque fue el semestre donde Milei hace el ajuste fiscal más fuerte, la devaluación más fuerte. Entonces yo comparo el primer semestre del 2025 contra el primer semestre del 2024 y obviamente me daba crecimiento del 0,5. Pero si yo lo comparo contra el 2023, que justamente el gobierno de Milei gana las elecciones porque la situación no estaba bien económicamente, bueno, está 10% peor. Y en cuanto a los salarios, ¿cómo afecta esto? No, a ver, no es que afecte los salarios. En realidad, la caída de ventas en supermercados es el reflejo de otro fenómeno, que es la caída de jubilación y la caída de salarios. Nosotros venimos planteando hace rato, en otro informe sobre la evolución del salario argentino, que los salarios han perdido 10% real de poder de compra. Porque el gobierno tiene una metodología de medición de la inflación que no refleja la canasta real de la gente. Entonces, según el gobierno, los sueldos están subiendo. Y según las cuentas bien hechas, han perdido 10 puntos de poder adquisitivo. Cuando me va a ver lo que pasa en el supermercado, me da la razón a mí. Porque ha perdido 10 puntos de venta, que más o menos la caída que hay 2023 contra 2025. Y cuando miro el componente de la compra del supermercado, que está desglosado en el informe, cae almacén y cae carnes. Y crece verduras y hortalizas porque es un fenómeno normal donde la gente se va hacia la verdura para complementar lo que no puede consumir en carnes. Es decir, es una cuestión de que deja de consumir lo que aumenta para volcarse a lo más económico. Claro, sí, pero no es que elija comer verdura antes que carne. Claro. Cuando va a otro dato, digo, porque nosotros empezamos a ver una consistencia de los datos. Yo veo la caída de venta de carne, caída de consumo de energía, caída de venta de supermercado, y miro los sueldos y tiene consistencia. Por lo tanto, el origen de todos los problemas es el poder adquisitivo. Si yo estoy diciendo que el sueldo cae 10 puntos, el gobierno dice no, que los sueldos le gana la inflación, pero cuando voy a ver todas las variables de consumo, veo que rondan entre el 10% al 5% en el mejor de los casos de caída. Evidentemente hay un problema con los ingresos de la gente. Juan Manuel, ahora el gobierno, bien marcás, desde hace varios meses
insiste con eso, que los salarios están por encima de la inflación y hasta hace que los gremios no puedan ajustar en paritaria más del 1%. Ahora la pregunta, cuando se registra la devaluación apenas asume Milei, nunca se logró equiparar los ingresos de los asalariados con esa fuerte devaluación que impactó y que es la que probablemente también hoy siga incidiendo en el bolsillo de los trabajadores. Claro, y no solamente eso, sino que toda la primera inflación fuerte de gobierno Milei, las paritarias casi no lo tomaron en cuenta. Y el 2025, porque el segundo semestre del 2024 empezó a mejorar los salarios, a recuperarse, no a mejorar, a recuperarse lo que habían perdido el primer semestre. Pero el 2025 el gobierno estableció que no homologaba ninguna paritaria por encima del 1% mensual. Cuando la inflación era del 2, 2,5, o sea, todos los meses las paritarias van perdiendo 1% por lo menos contra la inflación, los sueldos, digo. Entonces, el gobierno eligió, creo que equivocadamente, los resultados electorales hablan por sí solos, hacer una bajada de la inflación tan fuerte, porque el gobierno dijo, bueno, para que la inflación baje más rápido, vamos a anclar los sueldos. Aparte de dejar el tipo de cambio fijo, el ajuste fiscal. Bueno, se metieron en los sueldos del sector privado. Y con la obsesión de bajar la inflación a 1%, a un costo altísimo, que fue destrucción de la actividad, destrucción del consumo, caídas. Otro informe nuestro, digamos, acumulados 15.000 empresas cerradas en la Argentina, que asumió Milei. Digo, el gobierno, en un solo objetivo, que era bajar la inflación, se llevó puesto todo. En este caso que estamos hablando, el consumo, porque usó los sueldos como ancla para bajar la inflación. ¿Y estos números más o menos se repiten en todo el mapa provincial o hay zonas más afectadas? No tenemos un detalle por zona. Nosotros tenemos el dato estadístico, que es el que se publica. Sí. Pues este informe lo que hace es tomar un dato sobre eventos supermercados que tiene una muestra representativa de todas las provincias. En Mendoza toma 150 supermercados. Y le damos supermercados a aquellos negocios de comercio que tengan más de 200 metros cubiertos. Y las Pero no tengo discriminado por zona. ¿Y las conclusiones que ustedes sacan de este informe, cuáles son? Bueno, la primera conclusión es la consistencia en este análisis que venimos haciendo más general, que hay un problema de caída del poder adquisitivo. Que el problema más grave es que el gobierno lo viene negando el problema. O sea, no está sobre la mesa el problema. El gobierno dice no hay tal problema, los sueldos están dando la inflación. Y para colmo el gobierno pierde las elecciones, lo cual, desde mi punto de vista, la pierde por estas cosas, porque la situación está complicada en las casas de los argentinos promedio. Y el gobierno no da cuenta de esto. Digo, esta información sale de los portales del INDEC. No me invento. Si el gobierno no quiere leer este aspecto de la realidad, digo, no es que no lo sepa, sino que evidentemente el gobierno cree que tiene que lograr que la gente consuma menos de lo que venía consumiendo. Ahora, ¿no considerás también de que durante lo que fue la última parte del gobierno de Alberto Fernández, con Massa, ministro de Economía, el famoso plan platita que generó consumo, lógicamente, pero también mucha más emisión monetaria y provocando inflación, había que ponerle un freno a eso? Claramente que no era sostenible lo que estaba pasando el 2023. Pero mira, en el informe también comparamos contra el 2022. Y la inflación del 2022 fue mucho más baja. Y la gente consumió mejor igual. O sea, hay claramente un problema de poder adquisitivo. Y aparte otra cosa, lo que pasaba en el contexto inflacionario, que en parte uno de los fenómenos que genera la inflación es que la gente se saca los pesos de encima,
entonces consume todo lo que puede. Pero vos no vas a consumir más carne de la que vas a consumir en tu casa, pues se te va a podrir en la heladera. ¿Se entiende? Sí. O sea, si yo comparo la carne y tengo una caída de 14% de venta de carne, estamos en el peor momento de venta de carne de los últimos 100 años de registro, en cantidad de kilos por habitante. Bueno, ese dato me está hablando que no es un problema de la inflación de antes generaba el plan platita o no. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque el plan platita tiene un efecto mucho más amplio que el consumo de carne o no carne. Estamos hablando de caída de ventas en insumos alimentales. Y esta corrida del dólar que se viene registrando en las últimas semanas en la República Argentina post elecciones, ¿a qué obedece? ¿De dónde salen tantos millones de dólares que andan dando vuelta ahí? Porque el Central el viernes tuvo que vender casi 700 millones de dólares y a ese ritmo, de acuerdo a lo que manifiestan algunos economistas, en 20 días el gobierno se queda sin reservas. En 10 días, a ese ritmo. Líquidas, por lo menos. Mirá, es un error creer que la pérdida de confianza en los instrumentos en pesos surgió en las elecciones. Quienes seguimos los datos de cerca, te podría decir que esto arranca hacia finales de junio, que la JP Morgan emite un comunicado diciendo creemos que es momento de irse a la Argentina. Después vino un gobierno que no podía renovar sus letras, la famosa eliminación de las LEFI por las LECAPs, que se disparan las tasas, y ahí empieza la corrida, a mediados de agosto. Lo que pasó por elecciones fue una situación de que se agravó una situación que venía pasando. Y la razón es muy clara, muy concreta, no hay mucha ciencia en esto. Lo que está pasando es que el mercado, o sea, los grandes tenedores de liquidez, de bonos, de acciones, lo que fuera, saben perfectamente que el gobierno no está comprando dólares, que tiene pocos dólares, y que de acá a enero tiene que juntar 9.000 millones de dólares. Y no se ve claramente dónde los va a sacar. Porque no están entrando muchos dólares a Argentina. Es más, salen más de los que entran. Ese es todo el problema. Ahora, y esto sucedió sí, por esta ancla inflacionaria del tipo de cambio. El gobierno, para bajar la inflación fuertemente, prefirió dejar el dólar planchado. Y cuando el dólar estaba planchado no quería comprar dólares. Era cuando el mercado esperaba que el Estado compre. Y no compró, tenía el gobierno de si el gobierno salía a comprar dólares, tirar el precio para arriba, y si tiraba el precio para arriba de los dólares, la inflación subiera. ¿por qué está este precio el dólar hoy? ¿Cómo este precio? A ver. Claro, porque Milei en su momento decía, se va a caer como un piano, va a estar en 700 cuando se sale del cepo y ponen las bandas entre 1.000 y 1.400, llegó a 1.000 y algo, y de golpe hoy está en 1.525 pesos por encima de la banda. ¿Cómo se regula el precio del dólar? ¿De dónde sale de que hoy esté a ese valor? Yo no sé si es por la oferta y la demanda hoy el precio. Bueno, sí, lo que pasa es que hay alguien que oferta y demanda que se llama Estado, que es gigante. Entonces cuando el Estado interviene, mueve mucho ese valor, para abajo o para arriba. Ahora bien, no está por encima de la banda del precio del dólar, porque las bandas es del dólar mayorista. Sí. O sea, es el precio que pueden comprar, por así decirte, los bancos. No el común de la gente, no el ciudadano a pie ese. Por eso, es normal que si el dólar está en el mercado mayorista al techo de la banda, el precio minorista esté más arriba que el techo de la banda. ¿Y hasta cuándo lo va a poder sostener a esto el gobierno? De frenarlo, porque en realidad lo están frenando al precio del dólar. Cuando salen a intervenir es para que no se les escape. Claro,
Claro, porque por eso te digo, el gobierno está obsesionado con el tema inflacionario. Sí. Que no está mal viendo dónde veníamos. Pero el problema es que el gobierno se ha puesto a querer bajar la inflación más rápido de lo que se puede, forzando al límite la economía argentina. En ese sentido, el gobierno está frente a una encrucijada hoy. Porque la única forma de llegar a las elecciones más o menos tranquilo es consiguiendo más deuda para poder sostener el dólar más bajo. Pero bueno, todos sabemos que es peor. O sea, estamos endeudándonos, dicen que va a sacar, o sea, las notas de los medios hablan de 30.000 millones de dólares y le puede prestar el Tesoro de Estados Unidos para ganar una elección. Si después los argentinos tenemos que pagar esa deuda. Y aparte para sostener un tipo de cambio que lo que hace es fomentar importaciones, fomentar viajes al extranjero y la destrucción del entramado productivo argentino. Bueno, me parece una locura, pero estamos en ese momento. Y la otra opción del gobierno es ser más consistente con el problema macroeconómico que tiene, con un costo muy alto electoral, porque es muy poco feliz dejar que el dólar cambiar el techo de la banda, subirlo 20%. Dejar que el dólar se vaya a 1.700. Sí, ¿fue apresurado salir del cepo? Recontra apresurado. No era el momento. Nadie lo esperaba ni lo necesitaba. No solamente no era el momento, sino que yo te digo, esto no tengo pruebas, pero no tengo dudas. El gobierno sale del cepo contra recomendaciones del Fondo Monetario y lo hace para tapar el escándalo Libra que había en ese momento. El gobierno necesitaba encontrar una victoria, algo para comunicar positivo a la sociedad. Y usó el préstamo del fondo para hacer el cepo. Bueno, son 12.000 millones de dólares se perdió en la Argentina, que hoy haría que la situación sea totalmente distinta. Si no hubiéramos perdido esos 12.000 millones de dólares en compra de dólares para ahorro. ¿Qué pasa si el Tesoro de Estados Unidos no desembolsa esa cantidad de dólares o los que sean? ¿Qué puede pasar post elecciones? ¿Se van a liberar las bandas? ¿Hay que dejarlo que flote el dólar y que el mercado sea quien ponga el precio? ¿Cuál crees vos que sería por ahí una corrección si hay que hacerla en el modelo económico de este gobierno? Mirá, una cosa es lo que yo crea que hay que hacer, sí. Otra cosa es lo que yo creo que el gobierno va a hacer. Lo que el gobierno creo que va a hacer es devaluar de vuelta, post elecciones. Y dejar que devaluar, digamos, siempre es mejor que devalúe el Estado y no el mercado. ¿Y esto que está pasando ahora no es una devaluación? Sí, una devaluación dentro de un esquema cambiario que previsible. Lo que pasa es que el problema que da ahora es que si el dólar está en el techo de la banda y el Estado sale a comprar los 9.000 millones de dólares que le hacen falta para cubrir su vencimiento de deuda, el dólar se va a 1.800 mangos. El gobierno con este precio del dólar, como está en el techo de la banda, no puede comprar dólares, porque rompería el techo de la banda. Es más, está vendiendo dólares, no comprando el Estado. Entonces el mercado dice, ok, si vos estás vendiendo y te faltan dólares, ¿cómo vas a pagar los bonos en enero? No puede. Por eso va a devaluar el gobierno. Más de lo que devaluó la banda. ¿Y cuánto sería más o menos esa devaluación que vos decís puede pasar después de las elecciones? Nada, ¿cuánto puede ser? Eso no lo sabe nadie más que el equipo económico. Pero decís que son cuentas... Y algunas estimaciones te dicen 20-30%. Y con esa cantidad se bajaría la tensión cambiaria y volverían las inversiones en pesos, por lo menos. ¿Vos pensás que este plan económico del gobierno solo está planificado para ganar la elección o pretende...? No. No, el gobierno tiene una idea de la Argentina económica y en ese marco ha tomado decisiones de coyuntura para ganar la elección.
Digo, lo que está haciendo ahora es para ganar la elección. Pero el modelo económico de Milei va a una Argentina primarizada, y en eso han tomado decisiones muy fuertes, y se ven los resultados. Crece el agro, crece la minería, crece el petróleo, y sector financiero. Y la industria, el comercio y la construcción destruidos. Vos decías, sé lo que va a hacer el gobierno y no me diste qué pensabas vos que deberían hacer. No, yo creo que un programa de desarrollo económico tiene muchas más variables y aristas que un tipo de cambio. Bueno, el gobierno no cree en eso. El gobierno dice, mira, los sectores que sobreviven son los que sobreviven. No tiene un programa de financiamiento de sectores productivos, de inversiones, nada. ¿Y el riesgo país crece por la falta de confianza de los mercados? ¿Eso es lo que ha provocado que esté por encima de los 1.400 puntos? No, como te decía, el riesgo país creció porque no hay ningún elemento que permita al mercado saber si el gobierno puede pagar los bonos. O sea, hay riesgo de default. Por eso crece el riesgo país. ¿Estamos en riesgo de default? Matemáticamente sí. Pues las finanzas permiten no entrar en default. O sea, si el Tesoro de Estados Unidos le presta la plata, no hay default. ¿Sos optimista que después de las elecciones esto se va a encauzar porque Milei dijo en cadena nacional, lo peor ya pasó? ¿Coincidís con eso? No pasó. Primero, lo peor está pasando. Lo mejor que el gobierno podía traer con su programa ya lo trajo, que es la estabilización de algunas variables macroeconómicas e inflacionarias. Y la cosa sigue mal, pues seguimos destruyendo empleos, cerrando empresas. El otro día lo escuchaba el presidente del Banco Central, dijo, acá no hay que ponerse nerviosos porque el Central tiene la suficiente cantidad de dólares para evitar que la moneda norteamericana se dispare. Antes era diferente, al haber emisión, cuando esos pesos se iban al dólar, bajaba la montañita de los dólares, bajaba la de los pesos, pero emitían y volvía a crecer la de los pesos. Hoy no hay emisión, estamos déficit cero, es decir, que va a llegar un momento que los pesos tocan el piso y se acabó la compra de los dólares y estaría todo controlado. Eso le dijeron hasta que el viernes vendieron 700 millones de dólares. El viernes. Es mentira. Primero que es mentira que no hay emisión. Está oculta la emisión monetaria hoy. En las famosas LECAPs, en las letras capitalizables del Tesoro. Entonces, es un discurso. No es real, ¿sabes? Si me pongo en datos, hay suficientes pesos como para comerse los dólares que hay en el Banco Central. Bueno, ¿y qué va a pasar con la... A ver, no hagamos futurología, tampoco sos mago, pero a este ritmo, en un escenario donde, por ejemplo, no sé, el resultado no sea lo que espera el gobierno, una victoria, ¿qué nos espera? ¿Qué va a pasar con la economía en la Argentina, más allá de la devaluación? Bueno, como te decía, hay dos caminos. A Milei, si le sale bien su modelo económico, que va más allá de las elecciones del octubre. Sí. Puede perder y lograr encauzar su programa, o perder o ganar y no encauzarlo también. O sea, le estamos dando demasiado valor a las elecciones. Cuando el problema económico que tiene Milei excede el Congreso. Entonces, si Milei encauza su modelo económico, digo, ¿qué esperamos de la economía? Bueno, como te decía, una Argentina reprimarizada, con un modelo que va a tender a favorecer a sectores como el agro de Buenos Aires, no el agro mendocino, la minería y la energía. Y el resto de las actividades van a sobrevivir sectores de nicho, porque los sectores donde requieren inversión para crear valor agregado, cadenas productivas, el gobierno ha desarmado todo tipo de andamiaje institucional y financiero para lograr competitividad a otros sectores que hoy no la tienen. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, ¿y cuándo van a llegar esas inversiones de las que tanto hablaba el gobierno? Porque con la baja de la inflación, el déficit cero, equilibrio fiscal, se venía
un programa de inversiones internacionales que todavía no han llegado, por lo que tengo entendido. Bueno, pero es que ya a veces uno que estudia la historia argentina tanto económica, le sorprende cómo la gente sigue comprando de alguna manera esos espejitos de colores. Pero no porque Milei haga bien las cosas o no haga bien las cosas. Las decisiones de inversión de las grandes compañías internacionales están muy por encima de que si el gobierno argentino les da o no un beneficio fiscal, o le estabiliza la inflación o no. Es decir, es una condición importante para atraer las inversiones, pero no es determinante. Entonces, la historia ha sido muy clara en que cada vez que un gobierno intentó generar todos los estímulos para atraer inversión extranjera, nunca lo logró hacer en el volumen suficiente para generar crecimiento. Entonces, hay inversiones, hay. En minería hay inversiones y en Vaca Muerta hay inversiones. Están. Pero el RIGI, la mejor predicción del RIGI de los proyectos que se han presentado son de 20.000 puestos de trabajo. 200.000 lo hemos perdido que asumió Milei. Digo, aún haciendo el 100% de los proyectos que presentaron el RIGI, no recuperamos ni el 10% del empleo perdido en lo que va a la economía. ¿Hay un sector que lo quiere desestabilizar al gobierno? Disculpa, ¿sabes Sí. que no puedo seguir la entrevista? Dale, Se me acabó dale, el tiempo. Dale, te agradezco. La última, Pero- eso. ¿Lo quieren desestabilizar al gobierno? Mirá, la desestabilización propia de un juego democrático. O sea, porque se habla de golpismo y realmente se está mal usando un concepto muy grave que tenemos antecedentes. La realidad es que en Argentina hay un presidente que es Milei, que ganó por balotazo. Pero en las elecciones generales, donde se eligen los legisladores argentinos, él sacó el 30% de los votos. Y eso era democracia. Entonces acusan de golpista a los legisladores que fueron votados democráticamente por tener una agenda de proyectos en el Congreso distinta a la del presidente. Un absurdo. Juan Manuel, gracias. No te demoro más. Que la pases Hasta bien. luego. Chao. Juan Manuel Gisper. Bueno, clarito. Hablando clarito en relación a lo que él piensa. Después cada uno podrá tomar de distintas maneras lo que acaba de decir el economista, que es titular de CEPA, haciendo referencia al desempleo, también la caída de las ventas en los supermercados en comparación del primer semestre del 2023 a lo que ha sido el 2025. 8 de la mañana, 45 minutos en la República Argentina, temperatura 10 grados, ascendió. La máxima para hoy va a estar en los 23, al igual que mañana, mejorando ya el miércoles llegando a los 24 y el jueves y viernes vamos a tener temperaturas máximas de 27 y 28 grados, es lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. 2634 89 21 29, 2634 89 21 29, el número de teléfono de la radio para que la gente que quiera comunicarse a través del WhatsApp por mensaje de audio o de texto lo pueda realizar. Fútbol, Superliga.